Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de todo, gracias a todos los que os habéis estado suscribiendo al canal y compartiendo los vídeos y el feedback. La verdad que me ha motivado mucho. Me alegro de que os esté gustando el contenido. Y antes de irme, porque me voy a ir unas semanas de vacaciones ahora en julio de viaje, quería compartir unas reflexiones sobre algunos asuntos, algunos temas que me están haciendo pues replantearme algunas cosas o igual profundizar el entendimiento sobre algunos aspectos o incluso algunos cambios de opinión. Algunos errores también, o sea, hay que reconocerlo. No va a ser la primera vez que me equivoque sobre algunas cosas, entonces he estado un poco reflexionando sobre ello, qué creencias equivocadas he tenido durante el último año y reflexionar sobre ellas y compartiroslas sobre todo en este vídeo. Entonces, van a ser 5 puntos, vamos a ir rápido, tampoco voy a profundizar, luego si os interesa alguna de ellas puedo hacer algún vídeo para un poco elaborarlas, desarrollarlas un poco más, pero va a ser en primer lugar el problema de la inducción y los modelos de precio de Bitcoin. Aquí vamos a hablar rápidamente sobre los fracasos de todos los modelos de Bitcoin, porque yo creo que es que absolutamente todos prácticamente han fracasado y yo en ese sentido manejaba un modelo, tenía más predilección por un modelo que también ha quedado totalmente invalidado. Entonces, esto lo quiero explorar. Luego, en segundo caso, la inmutabilidad de Bitcoin y su función de oferta. En tercer lugar, la inmutabilidad de Bitcoin y su resistencia a la censura. Luego, una reflexión sobre la prueba de trabajo, Proof of Work versus el Proof of Stake, y entender un poco diferenciar entre medios y fines, ¿no? Y cómo estas dos tecnologías al final son medios para conseguir ciertos fines en una moneda digital. Esto es algo que hemos hablado en otros vídeos, pero que vamos a profundizar un poco en el día de hoy. Y por último, a reflexionar un poco sobre el gobierno de Bitcoin y cómo Bitcoin en verdad es un consenso social. No es algo que una persona decida a nivel individual, sino que socialmente se construye y se acuerda qué es lo que es Bitcoin y cómo va a desarrollar, cómo se va a desarrollar y qué futuro eh, lo va a deparar. Entonces, un poco esas reflexiones. Entonces, arrancando, el problema de la inducción, básicamente el conocimiento inductivo se basa en es aquel conocimiento que adquirimos mediante la observación, ¿no? De secuencias de series empíricamente, y es la base del método científico. Entonces, nosotros cuando hacemos modelos de precios, pues en este caso de Bitcoin, observamos empíricamente qué es lo que ha ocurrido e intentamos hacer inferencias sobre lo que va a suceder en el futuro. Y yo, por un motivo tanto empírico como más de lógica deductiva, había creído que el modelo de ciclos prolongados y rendimientos decrecientes era el que más sentido tenía para Bitcoin. Pues, ¿por qué? Porque había observado que cada ciclo, aquí tenemos los ciclos históricos dibujados en el eje X y en el eje Y sobrepuestos, y se compara su duración en el eje X y su extensión en el eje Y. Y vemos como cada ciclo de Bitcoin es más vertical, tiene una extensión mayor, o ha sido históricamente de mayor extensión y ha durado menos en el tiempo. El siguiente ciclo, el segundo ciclo, duró más en el tiempo y tuvo menor extensión. El tercer ciclo duró más en el tiempo y tuvo menor extensión. Y este ciclo yo había anticipado pues algo parecido, ¿no? Esto era en enero de 2022 y pensaba, pues dije, que el precio podría llegar a $30.000, pero que no pensaba que tampoco sería problemático y que probablemente tendríamos una caída y luego una subida y así el ciclo se prolongaría en el tiempo y tendría una extensión menor. Y por eso había anticipado un techo en torno a 200, 250. Y esto en realidad no ha ocurrido. Y no ha ocurrido, pues podemos pensar, porque el conocimiento inductivo, cuando hablamos de finanzas, es muy tentativo. Realmente, cuando nos basamos en observaciones históricas, es difícil concluir que la serie va a continuar, ¿no? Yo había pensado eso, era una hipótesis, evidentemente, pero quizá si no hubiera tenido este modelo, si no hubiera estado tan arraigado a este modelo, habría tomado más beneficios en esta zona alta o habría actuado con mayor prudencia cuando Bitcoin estaba en estos niveles máximos, ¿no? De cualquier manera, independientemente de cómo yo hubiese actuado o no en mi operativa, creo que sí que es interesante pensar en esas limitaciones del conocimiento inductivo y cómo es difícil hacer inferencias en base a pues, unas observaciones como pueden ser estas tres observaciones previas. Es difícil hacer inferencias sobre esta cuarta observación, este ciclo. Y realmente este modelo ha fallado, ha sido falsado porque el ciclo no se ha prolongado realmente. Si vemos que el techo coincidió con el último ciclo, entonces no ha habido esa prolongación y ese rendimiento decreciente. El rendimiento ha sido decreciente, pero no ha habido esa prolongación en el tiempo que muchos esperábamos. Y lo mismo para otros modelos como el stock to flow, ¿no? El stock to flow ha quedado absolutamente invalidado por mucho que diga su creador.
y lo vemos aquí, ¿no? Como anticipaba un precio medio en torno a $100.000 más o menos y ya estamos en 20.000. Entonces es otro modelo que también infería en base a estas observaciones históricas, había creado una función matemática que encajaba muy bien con la trayectoria del precio y esta persona, plan B, había proyectado pues este futuro para Bitcoin. Entonces, estos modelos, los dos han quedado descartados y ahora pues tenemos que crear nuevos modelos que yo creo que tienen que tener un elemento más de lógica deductiva, no solo inductiva, que pensemos en factores que pueden afectar a la oferta y a la demanda. Entonces, eso es el primer punto, que habíamos dicho que era el problema de la inducción y las limitaciones de los modelos de precio de Bitcoin. Y esto ha sido un error, no sé si llamarlo error, pero desde luego que yo por mi parte había enfatizado bastante este modelo y quizá no había enfatizado lo suficiente sus limitaciones o la tentatividad que podría manifestar. Entonces, el segundo punto, que es algo que he ido profundizando, es el tema de la inmutabilidad de Bitcoin y la función de oferta, ¿no? En el vídeo de explicando Bitcoin, de por qué Bitcoin en otras criptos, explicaba, y es algo que yo siempre he creído, que Bitcoin tiene valor por dos motivos. Por una parte, porque tiene una función de oferta predefinida, tiene un límite de 21 millones y sabemos cuál va a ser la tasa de inflación en todo momento. Esta es la primera pata de su propuesta de valor. Y la segunda pata es que es resistente a la censura y universal, es decir, que nadie puede censurar transacciones. Esto lo podéis ver en este vídeo explicado con más detalle. Entonces, bajo mi punto de vista, si cualquiera de estas dos patas se pone en peligro, Bitcoin perdería gran parte de su propuesta de valor. Y yo, con anterioridad, quizá por no tener un conocimiento tan profundo sobre la tecnología, no había entendido algunos de los riesgos que realmente pues, se plantean para estas dos propuestas de valor, estas dos patas de la propuesta de valor. Y por una parte es el riesgo de la función de oferta predefinida, que es algo que en esta encuesta dice Dan Robinson, es algo que se habló mucho hace unas semanas, que se hablaba de que si los fees que reciben los mineros, los ingresos de los mineros no son suficientes para asegurar la red, es algo que vimos en mi canal, en el vídeo, también un vídeo un poco más crítico quizás, o un poco más reflexionando sobre los riesgos. El principal riesgo para Bitcoin, aquí lo teníais, aquí hablaba de pues, uno de los riesgos que era que los ingresos de los mineros no fueran lo suficientemente altos para asegurar la red. Y Dan pregunta que elegiríamos los miembros de la comunidad en este caso. Y vemos como mucha gente hablaba de eliminar el límite de la oferta y para mí esto sería catastrófico. Como decíamos, la propuesta de valor de Bitcoin, una de las patas principales es su oferta limitada y para mí si se aumenta la oferta realmente Bitcoin se convierte en una shitcoin y pierde todo su valor y dejaría de tener interés como inversión. Yo pues voté hacia una alternativa que luego vamos a hablar, que es pasar a Proof of Stake, ¿vale? Entonces, este es el primer factor que podría poner en riesgo la oferta limitada de Bitcoin. Que los fees que reciben los mineros no sean lo suficientemente altos. Y hay mucha gente bastante prominente en el espacio que está a favor, habla a favor, como puede ser Peter Todd, como puede ser Nick Carter, aunque ahora ha pasado un poco a la infamia, pero bueno, es una persona muy sensata que entiende bien Bitcoin, hablan de remover el límite de la oferta. Yo creo que esto sería catastrófico para Bitcoin y para mí dejaría de tener sentido como inversión. No es algo que se esté planteando eminentemente, pero es verdad que hay que tener un presupuesto de seguridad lo suficientemente alto para que los mineros puedan mantener esas máquinas en trabajo, trabajando y puedan asegurar la red. Entonces, el segundo riesgo es uno que he comentado yo en Twitter, que es aplica a la resistencia a la censura, ¿no? Habíamos hablado que la segunda pata de valor de Bitcoin es su resistencia a la censura. Entonces, ¿cuál es el riesgo a esta resistencia a la censura? Pues para mí es un riesgo enorme, es la centralización de la minería en empresas cotizadas en Estados Unidos. Hemos visto cómo ha pasado desde pues hace un año y medio del 3% en empresas que cotizan en bolsa de Estados Unidos a un 20%. Es una subida brutal y si esto continúa, el gobierno americano va a poder decir a estos mineros censurar transacciones de este oligarca ruso o de esta otra persona o de esta otra persona y habría un caos absoluto. Bitcoin dejaría de ser resistente a la censura y para mí dejaría de tener sentido también como inversión. De nuevo, no son riesgos que son inminentes, pero creo que hay que tenerlos presentes y yo, por ejemplo, pues en mi libro, Bitcoin lo cambia todo, es algo que no desarrollé pues porque no tenía esa profundidad de entendimiento y quizá también porque no había visto esta tendencia tan al alza en la cuestión de la minería. Vale. Y luego el siguiente punto sería, pues hablando un poco sobre la prueba de trabajo, Proof of Work versus Proof of Stake, que son los dos mecanismos de resistencia a la censura, pues por una parte de Bitcoin y por otra parte de otras criptomonedas como puede ser Ethereum. Y yo creo que, volviendo un poco a esta centralización de la minería, mi reflexión principal es que lo que tiene valor de Bitcoin, lo voy a repetir, es la oferta predecible y la resistencia a la censura. Y lo demás son medios para conseguir
son solo medios para conseguir estos fines. Todas las tecnologías, que si la prueba de trabajo, que si los nodos, que si el tamaño del bloque, todo eso son medios para asegurar una oferta predecible y una resistente a la censura, porque si no, Bitcoin no tiene ningún sentido ni como dinero, ni como inversión, ni como nada. Entonces, si la minería se centraliza o si los fees no son lo suficientemente altos para asegurar Bitcoin, estos fines de Bitcoin se ponen en riesgo. Entonces, en ese caso, yo estaría a favor, o creo que estaría a favor, de cambiar el mecanismo de consenso, que como digo es un medio, no es el fin, hacia un mecanismo de consenso que sí que asegure la oferta predecible de la resistencia a la censura. Y eso podría ser, quizá, vamos a ver si funciona con Ethereum, porque no se sabe, Proof of Stake. Proof of Stake sí que se consigue que funcione, y si la prueba de trabajo se compromete porque se centraliza la minería o porque los mineros no reciben suficientes fees, entonces creo que sería muy importante reflexionar sobre un cambio a la ingeniería de Bitcoin, quizá cambiando el mecanismo de consenso a Proof of Stake para asegurar los fines, lo repito, la oferta predecible y la resistencia a la censura. Entonces, ese sería el cuarto punto, que tampoco es que yo tenga una postura ahora mismo clara, pero es algo que estoy reflexionando sobre ello y que creo que es importante tenerlo presente. Y como último punto, había dicho que había hablado del gobierno de Bitcoin o la gobernanza de Bitcoin, ¿no? Y cómo no es el individuo el que decide. O sea, sí, un individuo puede decidir correr su propio nodo con las normas que quiere, pero si no hay un consenso social y si la mayoría económica no está de acuerdo con sus normas, esa moneda se forquea, o las otras monedas, las otras personas se forquean, y la moneda de ese individuo pues queda totalmente dilapidada en valor y pierde todo su valor. Entonces, Bitcoin tiene un elemento enorme de consenso social, no es una invención individualista, es una invención social. Entonces, bajo ciertos estreses externos, si queremos, o presiones, el consenso social podría alterar alguna de las normas. Por ejemplo, imaginémonos que Bitcoin en un futuro se implementa como dinero y que hay un grupo terrorista que amenaza con, pues, no sé, una guerra bacteriológica o nuclear, que va a producir miles, cientos de miles de muertos. Y sabemos cuáles son las direcciones de esos bitcoins. El consenso social podría ser, y quizás sería, de alguna manera censurar esos bitcoins, bloquearlos para que esos terroristas no puedan actuar. Esto es un ejemplo totalmente hipotético, evidentemente, pero si seguís esa lógica, vemos como los valores de la gente son los que gobiernan Bitcoin. Y si la gente, la mayoría económica, los que tienen monedas y los que pagan fees por transaccionar en Bitcoin, deciden modificar Bitcoin, instalar una nueva versión de Bitcoin en sus nodos que permite algún tipo de censura o que permite incluso alterar la función de oferta para dar una renta básica universal o lo que sea, si la mayoría económica lo decide, la minoría puede quedar en una cadena que pierde todo su valor. Entonces, la gobernanza de Bitcoin se hace mediante el consenso social. El dinero es un consenso social. Y la mecánica de Bitcoin y los cambios que pueda sufrir Bitcoin también los tenemos que consensuar. Entonces, realmente creo que es muy importante esto tenerlo en cuenta. Quizá en el libro no profundice sobre ello lo suficiente, me gustaría volver atrás y hacerlo, pero en futuros vídeos seguro que lo podemos hacer. Estas son las reflexiones. De nuevo, aquí no hay nada concluyente, ninguna gran conclusión, pero sí que son cosas que he estado pensando últimamente y que os quería compartir antes del break en verano. Espero que tengáis un verano fantástico. Si os gustan los vídeos, pues no olvidéis suscribiros y compartirlos, y si queréis alguno de estos temas que lo tratemos en un poco más de detalle, pues lo podéis hacer saber en los comentarios. Os mando un abrazo y hasta próximos vídeos. Un saludo.